Ok, listo. Ah, en el repositorio está escrito súper corto lo que vamos a ver hoy, ¿no? Hoy más que nada vamos a ver un ejercicio. Vamos a implementar la sintaxis de la lógica en Haskell. Para eso vamos a necesitar unas funciones. Bueno, no son funciones, son unas directivas que nos permiten hacer lo que se llama bindings, que es como asociar un nombre a un valor o a una función. Entonces, los bindings que vamos a necesitar son dos. Uno que se llama where y otro que se llama let. Ah, como se usan los where es, primero tienes, como siempre, la firma de la función. Aquí tenemos esta función que se llama IMC, que es índice de masa corporal, y decir, o sea, si tienes un índice de masa corporal bajo, te dice que estás bajo de peso. Si estás en un índice de masa corporal medio, te dice que estás bien. Si estás alto, más arriba de lo normal, estás gordito, o si no, eres una ballenita, ¿no? Ah, como se usa el where es, por ejemplo, aquí no estoy usando where, y para hacer el cálculo del índice de masa corporal, la fórmula es la masa sobre la altura al cuadrado. Entonces aquí están viendo que estoy usando guardas. Profe, no se ve Profe, su... pues, ajá. Disculpe. Creo que no está compartiendo pantalla, disculpe. Claro, ¿verdad? Qué bueno que me dicen. Sí, lo siento. Entonces, empecemos de nuevo. En el repositorio de clases, aquí ya está la clase 5. Vamos a ver estas dos maneras de hacer un binding. Como les dije, un binding es una manera de asociar un nombre a una función o a un valor. Entonces, aquí ya está este ejemplo. Que se llama, tenemos la firma de la función que se llama IMC decir, que IMC viene de índice de masa corporal, y la fórmula es la masa por altura al cuadrado. Entonces aquí estoy diciendo que estoy usando guardas para esto, y en cada una de las guardas estoy definiendo una pequeña funcioncita, que es la del índice de masa corporal. Entonces primero calculo el índice de masa corporal con los valores que están pasando aquí, en este caso son flotantes, y digo si está bajo de peso, si está bien, si está gordito o está muy gordo, ¿no? Entonces decimos que si el índice de masa corporal, calculamos la función, más bien escribimos la función, si es menor que 18 está bajo de peso. Si es menor o igual que 25 está bien. Si es menor o igual a 30, entonces ya está gordito, si no, está ya muy gordita, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es 3 veces escribir la misma función. O sea, estoy escribiendo aquí la función del índice de masa corporal 1, 2 y 3 veces. Entonces, lo que nos permite hacer el where es aquí darle un nombre a la función. O sea, aquí estoy diciendo índice de masa corporal y al final defino mi función. O sea, esta función de aquí arriba y esta función de aquí abajo hacen exactamente lo mismo, pero en una me estoy ahorrando escribir la función IMC 3 veces. Entonces lo volvemos a leer, ¿no? Tenemos una firma que se llama índice de masa corporal, decir, recibe un flotante que es la masa y la altura, y aquí tenemos mi guarda, ¿no? Tengo 3 guardas. Primero pregunto que si el índice de masa corporal es menor o igual a 18, entonces está abajo. Y lo mismo con el 25 y con el 30, ¿está bien o está gordito? Pero sí se dan cuenta de que aquí mi función de índice de masa corporal hasta ahora no la tengo definida. Esa es al final donde digo, o sea, IMC menor o igual a 18, donde IMC es esta fórmula. Entonces nos estamos ahorrando escribir esa fórmula 3 veces como lo estamos haciendo acá. Entonces para eso se utiliza el where, para, para definir funciones que vamos a usar dentro de una función. Y solamente los haremos ahí.
O sea, yo no quiero calcular el índice de masa corporal en otro lado de mi código, entonces simplemente digo aquí índice de masa corporal y aquí defino mi función. Y esa función es local, o sea, ninguna otra función va a poder hacer uso de IMC más que el cuerpo de la función que está en IMC decir. Entonces, para eso se usa el where. Una cosa que hay que anotar es que podemos hacer varias definiciones. Aquí están viendo que IMC es menor o igual que flaco, y flaco lo estoy definiendo aquí después del where. O sea, estoy aparte de haciendo una definición de función, estoy definiendo flaco, normal y gordito. Entonces aquí de primera puedo poner IMC es menor o igual que flaco, IMC es menor o igual que normal, IMC es menor o igual que gordito, y todas estas funciones están definidas después del where. Entonces, cuando Haskell lo compila, sabe a qué me estoy refiriendo. Sabe que flaco está definido después del where, entonces ya aquí lo sustituye por el 18.5 y el IMC lo sustituye por esta fórmula. Es un concepto muy sencillo, pero ahorita lo vamos a usar, entonces es bueno que lo sepan. Y luego hay otra que se llama let in. Es muy similar a where en el que definimos una función y después la usamos, solamente que aquí es al revés. Aquí tenemos nuestra definición, aquí tenemos el uso de la definición y aquí tenemos la definición de la función. Y en el let es distinto, es al revés. O sea, primero, aquí está mi ejemplo, tengo un cilindro que recibe el radio y la altura. Y primero defino las funciones que voy a usar. Entonces digo let y defino. O sea, el área lateral de un cilindro es 2 veces pi por el radio por la altura. O sea, esa es la parte como si desdoblaras una lata, te queda un plano cuadrado, un plano rectangular. Entonces, esa es la definición de área lateral. Y luego área superior, pues es la parte redonda por encima de la lata. Entonces, primero aquí defino ambas funciones y después las utilizo. Y digo in área lateral más 2 veces el área superior. Entonces aquí, pues sí se dan cuenta que es al revés, ¿no? Primero pongo las definiciones de las funciones que voy a usar y después pongo el cuerpo de mi función cilindro. O sea, aquí tengo mi función cilindro, esta es la definición tal cual, ¿no? Es área lateral más 2 veces área superior, porque tengo la parte lateral del cilindro y aparte tengo un círculo arriba y un círculo abajo. Entonces es por eso la multiplicación de 2 veces el área superior. Entonces son dos maneras de trabajar con LED e IN. Las únicas diferencias es que cuando usamos LED no podemos usar guardas como lo usamos en where. O sea, aquí estamos usando guardas y en cada una de esas guardas está definida el IMC por el where. Pero aquí en cilindro no podemos hacer lo mismo. O sea, no podemos aquí después del IN poner aquí guardas. O sea, una guarda de área lateral y luego otra guarda y luego otra guarda. No, si quisiéramos hacer eso, tenemos que poner un LED por cada guarda. Entonces es como todavía más local. Este LED solamente está definido en este cuerpo de función. Entonces estas son las diferencias entre LED e IN. Esto ahorita también lo vamos a usar, entonces por eso lo quería mencionar. Y yo sé que en clase no han visto recursión, pero vamos a hacer unas funciones recursivas que son muy necesarias hacerlas. Entonces, pues nada más les platico como la idea general de la recursión. O sea, en la recursión tenemos un caso base y tenemos una función que llama a esa misma función. Entonces, aquí les pongo este ejemplo. Queremos calcular el factorial. O sea, no el factorial como lo calculamos la otra vez, sino va a ser porque esa es una diferenciación iterativa, se le dice. Una diferenciación recursiva es una función que se llama a sí misma. Entonces, el caso base aquí en factorial, estamos usando casa de patrones. Primero intenta casar con el primer patrón y decimos factorial de 0 es igual a 1.
Entonces, cada vez que mi factorial llegue a 0, se va a valorar 1. En otro caso, o sea, cuando factorial no sea 0, o sea o cualquier otra cosa, pues la definición de factorial está en términos de sí misma. Por ejemplo, tenemos que el factorial de n es n por el factorial de n menos 1. Entonces, aquí voy a poner, como voy a escribir factorial, vamos a hacer como una pequeña simulación, entre comillas, por ejemplo, 4. Entonces, como está definido en términos de sí mismos, el factorial de 4 pues es lo mismo que el 4 por el factorial de 4 menos 1, que es 3, ¿no? Entonces, después el factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2, o sea, de 3 menos 1. Después el factorial de 2 igual está definido en términos de sí mismo, que es 2 veces el factorial de 1. Después el factorial de 1 es igual a 1 por el factorial de 0. Pero en cuanto llegamos a este caso, cuando queremos calcular el factorial de 0, pues entonces nuestra casa de patrones va a casar aquí. Porque en este caso sí se cumple que le estamos entregando un 0 para calcular el factorial. Entonces aquí ya está bien definida. No está definida en términos de sí mismas, está definido un número tal cual. Entonces ya ponemos aquí que el factorial de 0 es 1. Entonces aquí ya podemos sustituir esto, ese factorial de 0, por 1, porque ya sabemos cuánto vale eso, 1, ¿no? Y te queda 1. Entonces, como ya tenemos el factorial de 1, ya podemos sustituir aquí, que sería otra vez 1 por 2. Entonces ya tenemos el factorial de 1 por 2, que también es 2. Y ya podemos sustituir aquí, que sería 2 por 3, que es igual a 6. Entonces ya tenemos el factorial hasta 3. Y como ya tenemos aquí ya bien definido el número del factorial de 3, entonces ya se sustituye aquí. Y el factorial de 3 es 4 por 6. O sea, yo sé que en clase no han visto recursión, pero quiero que más o menos quede esa idea. Sí queda más o menos la idea de cómo se calcula el factorial en términos de sí misma. O sea, eso de recursión. Esto no es código. Esto es simplemente una... Sí, más o menos quedó. Ajá, es lo de recursividad. Ok. Ajá, recursividad es definir una función, o sea, en Haskell, exclusivamente estoy hablando de Haskell. Una definición recursiva es una definición que está definida en términos de ella misma. O sea, aquí tengo el factorial de n, está definida en términos de ella misma, ¿no? Porque estoy volviendo a llamar el factorial. Entonces aquí tengo mi factorial es igual a n por un factorial. Entonces esa es lo que es recursividad en Haskell exclusivamente. En clase van a ver otro tipo de recursividad, pero aquí en Haskell es que una función se defina en términos de ella misma, de la misma función. Entonces, por eso les puse este ejemplo de factorial. Ajá. O sea, aquí está descrito cómo se va a comportar el factorial. Como tenemos el factorial de 4, que en este caso sería como nuestra n en este ejemplo. O sea, aquí sustituimos el 4 por n, es igual a 4 por el factorial de 4 menos 1, o sea, 3. Entonces es lo que tenemos aquí. Factorial de 4 es igual a 4 por el factorial de 3. Entonces, factorial de 3 se va a volver a llamar.
y voy a intentar casar primero con esto. Como 0 no es igual a 3, entonces se pasa este patrón y se pasa al siguiente. Entonces factorial, si es un n, o sea, un número cualquiera, entonces me vuelve a definir el factorial en términos de ella misma. Entonces me tocaría el factorial de 3 es igual a 3, que sería esta n, por el factorial de 3 menos 1, o sea, 2. Entonces, cuando se vuelve a llamar el factorial, otra vez voy a intentar casar primero con este, y si no casa, vuelvo a hacer el factorial en términos del mismo. Entonces me dice factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de n menos 1, que sería 1. Entonces aquí tenemos factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1. Y otra vez vuelve a llamarse, entonces vuelvo a intentar casar con este patrón. Otra vez 1 no es igual a 0, entonces casa con este patrón. Y me dice el factorial de 1 es igual a 1 por el factorial de 0. Tenemos esa definición. Y otra vez factorial de 0 va a volver a llamar a factorial y va a intentar casar con este patrón. Pero esta vez sí va a poder casar con el primer patrón, porque le estamos pasando el factorial de 0. Entonces el factorial de 0 ya no está definido en términos de factorial, ya está definido en términos de un entero, de una constante, de hecho, que es el 1. Entonces, cuando ya tengamos ese valor evaluado, va a regresar todas esas llamadas recursivas y ya va a poder evaluar estos factoriales. O sea, el factorial de 0 ya sabemos que es 1. Entonces ya me va a sustituir aquí el 1. 1 por 1, pues ese es 1. Eso está fácil. Y luego, como ya tengo aquí definido factorial de 1, ya puedo sustituir este factorial por el 1. O sea, yo le estoy poniendo un ejemplo de cómo lo hace Haskell. Entonces aquí va a poner el 2. Y ya en la llamada recursiva ya puede poner aquí el 2. Y ya me da aquí el 6. Y luego ya sé el factorial de 3, que es igual a 6. Entonces me da 6 por 4, 24. Entonces eso es lo que hace una función recursiva. Es una función que está definida en términos de ella misma. Y siempre es lo que va a atender es a lo que se llama un caso base. Y una vez que llega a ese caso base, sube todas las llamadas recursivas que se hizo, ya con el valor ya evaluado, que se sabe gracias al caso base. Ajá, exacto, como un escape, ¿no? Porque si no pusiera este factorial de 0, entonces siempre se estaría llamando factorial a factorial hasta que llegara a los negativos, ¿no? Entonces ya me llegaría el factorial de menos 1, menos 2, menos... Y si no pongo un caso base, o sea, no pongo hasta dónde se detiene, pues me va a seguir calculando factorial del factorial de factorial infinitamente. Entonces sí se puede ver como si fuera el factorial de 0 un escape. Y de hecho se podríamos poner aquí como factorial de 1 es igual a 1, porque pues es lo mismo, ¿no? Solamente que entonces no estaría definido en el 0. Pero bueno, entonces esa es la idea de recursión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya con estas ideas en la mente, vamos a hacer, vamos a escribir pues, un análisis sintáctico de la lógica proposicional. O sea, ahorita suena medio raro, pero van a ver que es exactamente lo que están viendo en clase. Primero que nada, vamos a definir un sinónimo. Recuerden que los sinónimos son con type. Y vamos a escribir símbolo proposicional. Es igual a un string. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque pues en clase han visto que cuando tienen un símbolo proposicional o una proposición, siempre la representan con P, Q, R, S, shalala. Entonces sería mejor, para no tener que escribir string, pues ya sabemos que un símbolo proposicional está representado por una cadena. Porque podemos tener, por ejemplo, P1, P2, P3, lo que sea, ¿no? Ahora vamos a definir nuestro tipo de dato. ¿Se acuerdan que cuando queremos definir un dato es con data y el nombre del dato?
Y se acordarán en clases que hay clases que son atómicas. Entonces nosotros vamos a definir nuestro constructor, que se va a llamar atom, de atómico, y un símbolo proposicional, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que una proposición puede ser una proposición atómica y que está representada por una cadena, o lo que es lo mismo, un símbolo proposicional. También vimos en clase que, también vieron en clase que pues una proposición puede ser la negación de otra proposición. Ajá, ¿están de acuerdo? Y no solo eso, pueden ser también la conjunción de dos proposiciones. Entonces estamos escribiéndolo como dato, lo que es, puede ser una proposición. Entonces estamos diciendo hasta ahora que puede ser o una proposición atómica, o la negación de una proposición, o la conjunción de dos proposiciones. Entonces en clase también vieron la disyunción de dos proposiciones. También vieron lo que es la implicación. Igual, esas son operaciones que requieren dos argumentos. Y la doble implicación, que nosotros llamamos aquí equivalencia. O sea, aquí va a ser la doble equivalencia. O sea, la doble implicación, perdón. O sea, si tenemos que P, entonces Q, tenemos que Q, entonces P. Y algo que también ya vimos es deriving, o sea, va a derivar. O sea, queremos comparar cosas, por lo tanto, queremos comparar proposiciones, por lo tanto, queremos usar la clase EQ, que si recuerdan, tienen definida la clase, las funciones es igual, y también está definida la clase, la función, la operación no es igual. Entonces, cuando queremos hacer comparaciones, pues nos va a servir mucho la clase EQ. Y además queremos hacer que tengan un orden, ¿no? Hasta ahora podemos hacer comparaciones, podemos usar ordenaciones de proposiciones, pero lo que no hemos puesto es cómo imprimir una proposición. Por ejemplo, o sea, cargo esa clase y pongo, no sé, una función atómica y ponemos P. Y me dice que no hay una instancia para show, porque aquí no derivamos de show, porque queremos nosotros hacer nuestra propia función de show. Entonces, si se acuerdan, en la clase pasada hicimos instancias, entonces aquí vamos a hacer otra vez una instancia de show, porque queremos imprimir de lo que es una proposición. Entonces, si se acuerdan, en la clase pasada dijimos que instancia de una clase, la clase show implementa la función show. Entonces aquí nosotros tenemos que implementar show. Queremos implementar show para funciones atómicas, por ejemplo, o sea, una función atómica. Es aquí sí que ponemos una P. Entonces aquí ya podemos imprimir funciones atómicas. Por ejemplo, función atom no recargado. Entonces R, entonces ya. Atom P, ya podemos imprimir a P porque ya definimos su show. Pero no podemos todavía imprimir negaciones ni conjunciones. Entonces tenemos que definir la función show para cada una de esas proposiciones. Entonces, si queremos imprimir... ¿Esas solo funcionarían con la letra P o con cualquier letra? Con cualquier letra. Aquí yo le nombré Bien, P, pues pero ya... puede ser. Es como un argumento, es el argumento, entonces puede ser aquí Q. Pero es como... O sea, en clases siempre la primera proposición le llaman P, ¿no? Entonces aquí la también llamamos P. ¿Sí? Sí, pero mi duda es que, o sea, si yo ahí le meto en la consola, bueno, en el de Atom Q, por ejemplo, no me lo va a regresar nada, ¿verdad? Porque solo le pusiste que con P. Ah, No, ¿sí? P es que P es el nombre de la variable. Ok. Entonces aquí, Ok. o sea, aquí atómico puedo poner hoy es viernes
O sea, ajá. Y ya funcionó, ¿no? Ok, gracias. Sí. Entonces, la negación, pues nos gustaría que nos dijera no. O sea, que dijera no más. Como ya definimos P, show, entonces ya podemos hacer esto. Entonces ya podemos hacer negaciones, ¿no? Entonces, por la negación de una cosa atómica, hoy es viernes. Voy a poner un espacio. Entonces ya aquí tenemos la negación de una proposición atómica. Entonces, como nosotros definimos el show y le concatenamos la palabra no, entonces la negación de que hoy es viernes es no, hoy es viernes. Pues, aquí no se ve muy bien, pero pues ustedes pueden ponerle no es cierto, o no se cumple, o no sucede que. Entonces, ya ustedes pueden hacer su propia implementación. Entonces nos falta implementar para la conjunción P con Q. Y nos gustaría que pusiera paréntesis, ¿no? Que nos escribiera entre paréntesis la conjunción. Entonces aquí vamos a poner primero un paréntesis. Después vamos a concatenar un show de P. Después vamos a concatenar el símbolo en la lógica proposicional de la conjunción, que es algo así, ¿no? Noten que aquí le puse la doble barreta invertida, porque para Haskell esta barra invertida es un símbolo restringido. Entonces, como para negar que sea restringido, se le pone doble. Entonces, ahorita ven cómo se ve. Entonces es paréntesis, P, el símbolo de I, y además nos falta Q, ¿no? Show. Lo que tenga Q, y concatenamos, cerramos con paréntesis también, ¿no? Entonces, una vez que ya compilamos esto, si queremos, por ejemplo, dar la conjunción, conjunción, y le metemos aquí versiones atómica P, que en este caso es una cadena, y la función atómica Q, pongámosle hoy es viernes. ¿Qué está pasando? ¿Se le di recargar? Sí. Esperen, no sé qué está pasando. A ver, le di la conjunción de variable atómica P y la variable atómica Q. Aquí me debería dar P y hoy no es viernes. Déjenme ver qué está pasando. Creo que es esto. Los paréntesis. Entonces ya dimos la conjunción y dimos dos atómicas y ya me dice P y hoy es viernes. Entonces podemos aquí podemos poner es de tarde. Entonces es de tarde y hoy es viernes. Entonces vamos a copiar y pegar esto. Solamente que tenemos la disyunción. El símbolo de disyunción en la lógica es como una V, ¿no? Después la disyunción, tenemos la implicación de P y Q, es una flechita, P y Q, y aparte nos falta la equivalencia o doble implicación. Equivalencia, entonces son dos flechitas, ¿no? Flechita para acá, flechita para allá. Entonces, si aquí recargamos, ya podemos imprimir todo lo que son proposiciones, ¿no? Por
ejemplo, aquí en vez de la conjunción, puedo decir la implicación. Puedo pedir la implicación de estas dos fórmulas atómicas. Ya me dice, hoy es tarde, por lo tanto hoy es viernes. Y con todas las demás, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner la X. Entonces, hoy es tarde, sí, solo sí, hoy es viernes. O sea, esto no es un buen ejemplo, pero solo quería demostrar cómo podemos imprimir ahora nuestras proposiciones. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que he hecho? Yo tengo una duda con la parte donde declaras el tipo. Ajá. Es que vi que primero ya declaraste el tipo que es prop y lo hiciste igual a atom, que es símbolo proposicional. Que es una cadena. Ajá. Exactamente. Pero ya después de eso, cuando empiezas a declarar las demás, Constructores. demás valores de la clase, o no sé qué sea bien, no sé cómo expresarlo. Son los constructores del tipo, se llaman. Eso, exactamente. Uh-huh. Ya no estás escribiendo símbolo proposicional, sino ya te vas directamente a prop. Entonces, ¿eso significa que para cada constructor siempre se va a usar el atom? Ajá, al final todo se va a reducir a una versión atómica. Porque, ajá, si se dieron cuenta, esta es una definición recursiva, ¿no? O sea, prop es la negación de prop. Entonces, pero mi duda es cómo, o sea, con tantos constructores, ¿cómo sabe Haskell que cuando vuelves a llamar por recursividad el tipo, siempre se va a atom y no se va a las demás? porque nosotros le estamos dando el tipo. Por ejemplo, aquí, o sea, estamos diciéndole cuando queremos bueno, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, hasta ahorita nosotros le hemos dicho que queremos a X. Entonces, X sabe que es la conjunción de que es la doble implicación de dos proposiciones. Entonces, hasta ahorita nosotros le hemos dicho a Haskell explícitamente que nos estamos refiriendo a este tipo. Entonces, X de dos proposiciones y luego la proposición le estamos diciendo que es una atómica. Aquí decimos atom. Entonces, hasta el momento, nosotros hemos sido muy explícitos en decirle a Haskell que nos estamos refiriendo a una versión atómica o a una versión no atómica. O sea, solo para entender, eso significa que si el prop más bien, por ejemplo, si esa es la equivalencia de una disyunción, prop se va a llamar constantemente hasta que separen atom, donde reciba un string. Más bien, nosotros le tenemos que dar proposiciones hasta que se llegue a un átomo. Hasta que se llegue a un string se va a parar la recursividad. Ajá, exactamente. Ok. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Sí. Entonces aquí en X recibe dos proposiciones y ya llegamos a un átomo. Entonces ahí ya se detiene. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? Ajá, exacto. Atom sería como el factorial 0. O sea, ya es la clase base, ya no puede haber más allá de proposiciones. Sí, es una buena manera de verlo. La función de deriving es que podemos utilizar funciones que ya están definidas en la clase. En EC podemos hacer comparaciones y en OR podemos hacer mayor que, menor que. Ahorita las vamos a usar, entonces por eso derivamos de esas dos clases. ¿Qué pasa si no se le pone la doble inversión? A ver, hagámoslo. O sea, es tan reservado que ya aquí hasta me pone de otro color todo mi código, ¿no? Porque como que está esperando una cosa. Entonces, si recargamos eso, seguramente me va a dar un error. Y si ella me dijo que hay un error en alguna parte, no saben cuál, en la que se refiere con paréntesis. Entonces, para anular que sea un carácter especial, pues le ponemos doble rayita para que
ya podemos imprimir como estamos haciendo, ¿no? Entonces, entonces así ya se ve más normalito, ¿no? Ok, bueno, entonces sigamos. Vamos a hacer uso de algunas proposiciones, entonces las voy a nombrar de una vez. Voy a usar a P1, a P2, a Q, a R, a S, a T, a U, y todas esas van a ser proposiciones. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que tengo estas definiciones que son proposiciones. Es como su firma, ¿no? P va a ser atómico de P. O sea, lo que estoy diciendo ahí, no he definido todas. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es definir las variables P1 no como cadenas, sino ya como valores atómicos. Y le estoy poniendo un nombre, en este caso P1, P2. A ver, esto lo tengo aquí en un ejercicio, así que lo voy a copiar y pegar, que no me tarda mucho. Ok, entonces aquí lo que estoy diciendo es que mi variable P, bueno, mi constante P, va a ser una atómica con la cadena P. Y lo mismo para las demás. P1 va a ser un tipo atómico con la cadena P1. O sea, aquí pude haber puesto cualquier cadena y no habría problema de compilación, pero para que a nosotros nos quede claro, pues nombramos a la variable igual a la cadena que tiene dentro. Entonces aquí ya si recargamos, directamente podemos hacer, sin definir, o sea, con la R ya definida, podemos hacer P, hacer la conjunción de P y Q. Entonces, como ya están bien definidas P y Q, pues ya me hace la conjunción. Y lo mismo para las demás, ¿no? Implicación de P y Q. Ok, pero pues está medio de flojera escribir tal cual esto, ¿no? Implicación. O sea, nos gustaría que nosotros pudiéramos escribir así como nos lo da Haskell y que Haskell lo interprete como lo que es, ¿no? Como la implicación de P con Q. Entonces, para eso vamos a definir nuestras operaciones. Entonces, ponemos aquí primero la función de OR. Después ponemos la función de, que es la función de I, la función de O, la implicación y la doble implicación. Ok, ya tenemos estas. Su firma va a ser tomar una proposición. De hecho, toman dos proposiciones y me entregan una última proposición. Todos de acuerdo, ¿no? O sea, todos toman como valor, como argumentos, dos valores. O sea, o es la conjunción de dos cosas, o es la implicación de dos cosas, o es la doble implicación de dos cosas. Entonces, puedo copiar aquí tal cual directo. Y voy a definir esta función. O sea, cuando lo pongo entre paréntesis es que va a ser una notación infija. Entonces voy a decir que el símbolo de I va a ser lo mismo que la conjunción. Y lo mismo para la OR. Voy a decir que el símbolo de OR es lo mismo que la disyunción. Ahora sí, aquí podemos ya hacer ejemplos como P y Q. No recargó. Perdón. Gracias. Pero igual me marcó un error, ¿no? Porque no he definido todas, sí. Entonces primero definimos todas. Y ya podemos hacer aquí, sabemos que eso es lo mismo que la implicación.
Sabemos que esto es lo mismo que la equivalencia. Entonces ya podemos aquí recargar. ¿Qué me faltó? Bueno, voy a copiar esto que también hace falta, pero ahorita lo explico. Según yo, ya debería funcionar. No, alguien veía el error. O sea, tengo la conjunción, disyunción. ¿No es por la diagonal invertida? No, en este caso no, porque no estamos usando cadenas. O sea, estamos tal cual declarando la función. No estoy segura, pero ¿no habías guardado la equivalencia con una V? No, no estoy segura, pero creo. No estoy segura. La equivalencia con una V. No me acuerdo si habías definido. No, ¿verdad? Roberto dice que está en la firma, que es solo un guía. Claro, ¿verdad? Sí, tiene razón. Sí, perdón. Bueno, entonces ya podemos hacer lo que les dije. Podemos hacer P y Q. Entonces, hasta ahora ya podemos escribir proposiciones, la conjunción, la disyunción, la implicación, la equivalencia y la negación. No pusimos símbolo de negación. Cuando queremos negar, vamos a tener que usar tal cual negación de P. Y Haskell ya lo interpreta como nuestro tipo de dato que dijimos que era una proposición. ¿Se acuerdan que les mencionaron en clase que existe la precedencia de operadores? Para eso son esos comandos. Aquí lo que se dice es que entre más grande sea el número del infix, se le dice, bueno, de la precedencia del operador, pues es mayor su precedencia, ¿no? Entonces podemos escribir P y Q, entonces R. Y por esa precedencia que acabamos de decir, que la función i tiene mayor precedencia, tiene mayor precedencia que la implicación, pues ya nos encierra entre paréntesis primero la P y Q y luego la implicación por valor de precedencia. Eso creo que lo vieron en clase, ¿no? Bueno, entonces hasta ahora ya podemos escribir proposiciones no atómicas. Algo que nos costaría hacer es listar todos los símbolos proposicionales de una fórmula. O sea, fórmula me refiero a una proposición no atómica. Entonces, si quisiéramos listar los símbolos de una proposición, pues primero hacemos nuestra firma, llamémoslo símbolo proposicional de una fórmula. Entonces, los símbolos proposicionales de una fórmula. Va a ser tomar una proposición, atómica o no, y nos va a entregar una lista de proposiciones atómicas. Y a ver, definimos nuestra función, ¿no? Símbolo propform. Hacemos casa de patrones. Si tenemos una función atómica, llamámoslo esta vez f, pues no va a ser más que una lista de la función atómica f. Pues tiene sentido, ¿no? Si queremos listar todos los símbolos proposicionales de una fórmula atómica, pues es solamente el símbolo de la proposición. Entonces, si queremos hacer lo mismo, pero para la negación de una proposición, llamémosla f, pues de nuevo va a ser el símbolo proposicional va a ser la misma función, pero solamente llamada a la f, porque la negación no es tal cual un símbolo proposicional, sino es una operación.
Esto sí queda claro, ¿no? Entonces, si tengo la negación de F, pues solamente me interesa el símbolo F. Y como ese ya sería una proposición atómica, pues ya tengo bien definida aquí cómo se define para la negación. Entonces podemos hacer lo mismo, pero para todas. Vamos a hacer otra vez la conjunción de una función f y g, que digo de una proposición f y g, pues no es más que el símbolo proposicional de la función f, de la proposición f, más la unión. Esta operación es la unión de conjuntos. O sea, si hay elementos repetidos, los ignora. Entonces, símbolo proposicional de G. Entonces, cuando tengamos una fórmula, una conjunción, y queremos listar todos los símbolos proposicionales, pues serían los símbolos proposicionales de F y aparte los símbolos proposicionales de G. Pero no queremos repetidas, entonces por eso usamos esa función unión, que está definida en una paquetería que se llama data.list. Entonces la importamos hasta arriba. Esto es importante. Esa función unión, o sea, si aquí escribimos, si pedimos el tipo de dato de unión, pues nos va a decir que no está definida. Pero si nosotros hacemos un import de esas funciones que vienen en la paquetería que se llama data.list, pues entonces ya tenemos, o sea, recargamos y ya podemos hacer T de unión. Y aquí ya está bien definida, que me dice, toma dos listas y me regresa una lista. Y pues es lo que queremos, ¿no? Que de dos listas de cosas, queremos la unión, que es juntar las dos listas eliminando repetidos. Entonces podemos usar esta función como la tenemos. Entonces, eso estuvo medio revuelto. Si alguien le entendió o quedó alguna duda. ¿A qué me refiero con símbolo proposicional? Pues a lo que tenemos aquí definido como símbolo proposicional, a una cadena. Sea P, sea Q, sea hoy es viernes, sea mañana es sábado. Pues esos son para nosotros símbolos proposicionales. Las comillas invertidas yo las tengo con alternate graphics, o sea, alt-gr, y este simbolito, el de la llave que cierra. Va. Pues bueno, entonces queremos definir la función que cuente todos los símbolos proposicionales, no solo para la conjunción, sino también para la implicación, la disyunción y la doble implicación. Y se ve exactamente igual, nada más que aquí nada más tenemos que cambiarle en vez de conjunción, pues la disyunción. Aquí es la implicación y aquí es la equivalencia. Pues tiene sentido, ¿no? O sea, si queremos contar los símbolos proposicionales de una fórmula que es una equivalencia, una doble, doble entonces solamente tenemos que poner los símbolos proposicionales de un lado y los símbolos proposicionales del consecuente. Ahora tenemos un ejemplo para que quede claro lo que estamos haciendo. Entonces ya podemos recargar esto y queremos contar los símbolos proposicionales de una fórmula y nuestra fórmula va a ser P y Q. P y ok, P y Q. Entonces, pues ya nos da una lista de todos los símbolos proposicionales que tenemos ahí. O sea, si queremos hacer P y Q, entonces otra vez P, pues no nos regresa una lista de 3, sino regresa la lista de 2, porque no estamos contando repetidos. Ahí la palabra unión es lo que dijo que se puede usar por el data.list que puso al principio, ahorita, ¿verdad?
Sí, eso sí, sí hay que importarlo porque no está definido en el prelude. Y lo que haces es que la palabra esa de unión la convierte para que se haga una lista. Ah, ¿te refieres a las comillas o qué te refieres? O sea, esa palabra unión lo que hace es que se haga una lista. Ajá, toma dos listas, o sea, el tipo de datos de unión. Si vemos el tipo de dato, pues tomamos dos listas y nos regresa una lista. Ok. Y lo que hace es tomar dos listas y nos las regresa juntas sin repetidos, que es como la unión en conjuntos, que supongo ya lo vieron en álgebra superior. Entonces ya podemos hacer como cosas más complicadas, P entonces Q, y podemos otra vez encerrar todo esto entre paréntesis, entonces R. Falta aquí la flechita. Y pues ya de esta fórmula ya me cuenta todos los símbolos proposicionales que tengo definidos. Entonces ustedes ya le pueden dar la fórmula que quieran y les va a contar los símbolos proposicionales que tengan ahí. ¿Y esto para qué lo queremos? Porque queremos hacer una interpretación, o sea, queremos darle valores a esas P's, a esas Q's y a esas R's, ¿no? Entonces, como lo implementaremos nosotros, es que vamos a darle una lista a una función. Y si la función contiene a P, entonces P se evalúa true. Si la función no contiene a P, se va a evaluar a false. Entonces vamos a hacer una nueva función. Que es en clase se le dijo que es el significado de una proposición, ¿no? Entonces vamos a poner significado de una proposición. Déjame definir aquí un tipo de dato. La llamaremos interpretación, que va a ser lo mismo que una lista de proposiciones. Entonces vamos a decir que un significado va a tomar una proposición, va a tomar una interpretación y nos va a regresar un booleano. Ajá, porque se acuerdan en clases es que tenían una proposición o una fórmula proposicional o como la nombren, y aparte tenían una interpretación, ¿no? En donde se le asignaban estados a esas proposiciones. Y dependiendo del estado, el significado de la fórmula era verdadera o era falsa. ¿Sí se acuerdan más o menos de eso de sus clases? No, sí, más o menos. Sí, sí se acuerdan. Va. De hecho, creo que es lo que están viendo ahorita, ¿no? Ok, entonces vamos a definir nuestra función significado, que va a ser, primero la definimos cuando tenemos una atómica, llamémoslo otra vez F, y aparte nuestra interpretación la llamaremos I. Entonces, significado toma una proposición y una interpretación. Y lo que me regresa es que si F es elemento de I. Porque o sea, les acabo de decir que si en la interpretación P está en la lista de interpretación, entonces se evalúa como verdadero. Entonces, si P no está en la lista, se evalúa como falso. Entonces, aquí estamos diciendo, F es un elemento o está en la lista I. Si sí está en la lista I, entonces se evalúa verdadero. Es lo que estamos haciendo aquí. Lo repito. F es elemento de I. Si responde que sí, entonces es cierto, o sea, se evalúa como verdadera, porque en la interpretación está la proposición P, bueno, la proposición F en este caso.
Entonces tenemos que volver a definir nuestros significados para todas nuestras proposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la negación. Si queremos el significado de la negación, entonces simplemente tenemos que negar lo que teníamos, ¿no? O sea, nuestra negación de f con nuestra interpretación y. Entonces va a ser o sea, negamos con la función not, la normal de Haskell, el significado de f con i. Es decir, si nuestra proposición, nuestro símbolo proposicional está en la interpretación, entonces esta parte se evalúa en verdadero y la not lo niega. Entonces, si tenemos que f es true, su significado de la negación sería false. Entonces, ese es el significado de la negación de una proposición f. Ahora, el significado igual lo definimos para la conjunción. Tenemos una función g y una función f, y aparte también tomamos una interpretación. Pues entonces va a ser lo mismo que el significado de f con la interpretación y usamos el i lógico de Haskell con el significado de la proposición G con la misma interpretación I. Entonces, ya es lo que estamos viendo. Así se define para nosotros el significado de la conjunción. Primero evaluamos el significado de f en I, después evaluamos el significado de G en I, y luego usamos la función I lógica en Haskell. Ahorita vemos ejemplos de esto. Y lo mismo para las demás, ¿no? Hacemos significado de la conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Entonces, aquí la disyunción, pues es lo mismo que el significado de f con la interpretación i, aquí aplicamos el o lógico de Haskell con el significado g con la misma interpretación i. Si quisiéramos hacer ahora la implicación, pues Haskell no tiene tal cual definida la implicación en Prelude. Pero sabemos que existen las equivalencias lógicas, ¿no? Entonces, podemos sacarle para calcular el significado de la implicación, pues sabemos que es lógicamente equivalente al significado, primero de la disyunción, de la negación de f con g en la interpretación i. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que p, entonces q, ignoren estas dos líneas son para el comentario. Entonces estoy diciendo que p, entonces q, es equivalente, es lógicamente equivalente a la disyunción, o sea, primero aplicamos disyunción de la negación de f, o sea, no f con g. Esto, pues lo pueden revisar. ¿Se acuerdan cómo revisarlo, no? O sea, hacemos una doble implicación entre las dos fórmulas, la de p entonces q y no f o g, y van a ver que son lógicamente equivalentes. Entonces, para que nosotros definamos la implicación, pues estamos usando estas que ya estaban definidas, la disyunción y la negación. Entonces, por eso decimos que este significado es lógicamente equivalente a la disyunción entre la negación de f y g. Y pues todo eso con la misma interpretación y. Voy a ponerle. Bueno, ya se acuerdan, ¿no? Que es lógicamente equivalente. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que hemos estado haciendo?
Bueno, entonces déjenme completar eso y vemos un ejemplo del significado de una proposición. Sabemos que la doble implicación pues es lo mismo que el significado. Ahora, como ya tenemos definida la implicación, pues sería la conjunción de dos implicaciones. De la implicación P entonces Q, o sea, en este caso F entonces G, y de la implicación G entonces P, o entonces F, perdón. Sí se acuerdan, ¿no? Que P, P y solo si Q es lógicamente equivalente que a P entonces Q y Q entonces P. Es lo que estamos diciendo aquí, de la equivalencia. El significado de la equivalencia o de la doble implicación es la conjunción de la implicación de F entonces G, que sería P entonces Q, y la implicación de G entonces F, que en este caso es Q entonces P. O sea, simplemente estamos usando equivalencias lógicas para no tener que nosotros definir desde cero lo que es la implicación y la doble implicación. Ahora sí, entonces copiamos. Aquí tengo un error, entonces es hora de esperar. Porque no le he pasado aquí la interpretación. Y ya me lo cargó, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que hace esta función. Que si siguen viendo todo esto en clase, pues les va a ayudar de mucho, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, lo voy a pegar. Queremos sacar el significado de esta fórmula. P o Q y no Q o R. Y esta es nuestra interpretación o nuestro estado. R es verdadera, como Q y P no están en esta lista que les pasamos aquí, entonces se evalúan como falso. ¿Qué es lo que dijimos aquí, no? Elemento. Mientras sean elementos de esta lista, son verdaderos. Cuando no sean elementos de esa lista, entonces se evalúan como falsos. ¿Qué pasa aquí? Significado. Creo que no lo copié. Que puse no, que aquí es la negación. Con mayúscula. Y ya se evalúa en falso. Entonces, hasta ahora ya podemos evaluar funciones. O sea, podemos darle una fórmula cualquiera, le damos una interpretación y nos hace por nosotros todo ese despapalle, ¿no? De P o Q y luego la negación de Q o R y luego hace la conjunción. Ya lo hace Haskell de volada, le damos nuestra interpretación y nuestra fórmula y ya me dice si evalúa en falso o en verdadero. ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si tengan por ahí. Aquí R, pues era nuestra lista. O sea, nuestra lista que es la interpretación. O sea, aquí estoy diciendo que R es verdadera. O sea, si quisiera que R y P es verdadera, o sea, aquí estoy diciendo que tanto P como R son verdaderas, se evalúa verdadero. Entonces el significado de la fórmula va a cambiar y pasa a ser verdadero. Porque P o Q, pues es true. Negación de Q o R también es true. Cuando hago la conjunción true con true es igual a true. Entonces Haskell hizo todo eso por nosotros. Y por ejemplo, si le quitamos otra vez la R, entonces Q, P se evalúa falso. Entonces es P o Q, ambas son falsas, se evalúa en falso. Entonces falso y lo que sea, pues sigue siendo falso, ¿no? Por eso aquí cuando corramos esta, se interpreta como falso. Ya, pues sí, así ya la hicimos verdadera. De hecho, no puede pasar que no tenga suficiente información, porque por ejemplo, si le pasamos la lista vacía, pues todo se evalúa falso.
O sea, P, Q y R se vuelven a falso. O sea, todo lo que no está en esta lista de que la pasamos aquí es falso. Ahí. Entonces, y todo lo que le pasemos dentro, P, Q y R, aquí estoy diciendo que tanto P, Q y R son verdaderas. Exacto, todo lo que está fuera de esa lista es falso. Y todo lo que está dentro de esa lista es verdadero. O sea, hasta para pasarle cosas aquí que no le sirvan, por ejemplo, P1. Y no pasa nada, simplemente estoy diciendo que P1 es verdadera, pero pues aquí ni siquiera la uso, entonces pues no vale la pena ponerla. Y si quisiera decir que todo es falso, entonces basta con mandar una lista vacía. Si nomás se pone Q y R, igual sería verdadero, ¿no? A Q y R, Ajá. bueno, pues hagámoslo. El significado de Q. No, en la lista de adentro, perdón. Ok, ya lo quité, perdón. HC. Déjame matar mi terminal, deja abro otra. Prelude, déjame cargar los puntos R. Clase, perdón, 2.L. Clase 05. Ok, entonces esto con P y R dice, ¿no? Sí. Sí, se vuelve a true. Ok. ¿Puedes poner dentro de la lista de negación de P? No. No podemos hacer negación de P. O sea, pues si queremos decir no P, simplemente no escribimos P dentro de la lista. Si de su clase con Estalí alguien tiene una fórmula que quiera probar si se evalúa falso o verdadera, pues aquí lo pueden hacer de volada. Entonces, pues sigamos. O sea, ¿qué dice? Ajá, sí, se acuerda que la interpretación pues es darle un valor de velar a las proposiciones. Entonces por eso estamos diciendo que lo que está dentro es falso y lo que está fuera es verdadero. Entonces ya todas las proposiciones tienen. Cuando dice. Ajá, exacto, serían los estados de las variables. De las proposiciones. ¿A qué te refieres, Miguel? ¿Con cuántas variables puede? O sea, tú puedes poner aquí la fórmula que quieras y te la voy a volar. O sea, pero es que es exponencial el crecimiento de las filas, entonces sí puede con, no sé, 50 variables o algo así, no, ¿verdad? O sea, de que lo voy a intentar, pero quién sabe cuándo vaya a acabar, ¿verdad? Pues podemos hacer un ejemplo, ¿no? A ver, intentémoslo, a ver hasta cuándo se truena mi computadora. Escribimos P, P, escribimos una conjunción y Q. A ver, creo que si copiamos esto, no, tiene que ser distintas. Espera. A ver si copiamos esto. Copy, hacemos paste. Ahora ya no es Q1. ¿Qué otra definimos aquí arriba? P1. A ver, me las dicta, ¿no? P1. Pues aquí todavía puede, ¿no? Porque son poquitas. ¿Qué otra vía? P2, ¿no? Ajá. P2 todavía puede. ¿Qué otra? ¿Qué sigue? También había. RUTS. R. Pues hasta ahorita todavía puede. U. RU. Pues todavía puede. T. Sin problemas. A ver. T.
Sí. Y una vez le pegamos otra, ¿no? S. Ajá. Ajá, pues hasta ahorita todavía puede, ¿eh? Entonces, yo lo voy a dejar ahí porque ahorita, como ya nos acabamos las que definimos, pues ahorita ya tenemos que poner aquí un atom de no sé qué, de F. Y otra vez atom de no sé qué. Entonces, sí, lo pueden probar en su casa. A ver hasta cuándo truena. Bueno, en su computadora, porque supongo que ya están en su casa. Sí, todavía puede. Entonces, vean hasta cuándo truena y me avisan. Ok, entonces pasamos a lo que sigue. Aquí les voy a copiar y pegar una función que no tienen que saber cómo funciona, solo lo que hace. Le damos una lista y nos genera todos los subconjuntos posibles de esa lista. Por ejemplo, subconjuntos de la lista 1, 2 y 3. Hasta el final me da la lista vacía. Después me da los subconjuntos que tienen un elemento. Aquí también está este. Después los conjuntos que tienen 2 elementos. Y al final los conjuntos que tienen 3 elementos. Entonces es lo que hace nuestra lista subconjuntos. Esta también tiene comportamiento exponencial, entonces también pueden ver cuando truena, ¿no? Pero lo que queremos es tener subconjuntos de proposiciones. ¿Y eso por qué lo queremos hacer? Porque queremos evaluar todos los posibles subconjuntos de una interpretación para saber si nuestra fórmula es una tautología o no. Entonces esto va a estar chido. Ya son las últimas fórmulas para que acabemos. Ok, entonces ya tenemos nuestra función que calcula todos los conjuntos de una lista. Ahora vamos a hacer una que se llama interpretación. Interpretaciones form. O sea, quiero todas las interpretaciones de una fórmula. Obviamente recibimos una fórmula o una proposición y una interpretación, ¿verdad? Porque queremos darle un estado. Entonces, interpretaciones fórmula va a recibir una fórmula y lo que me va a regresar son todos los subconjuntos de los símbolos proposicionales de una fórmula, de la fórmula F. Entonces déjenme, les pongo un ejemplo. Ok. Ya podemos recargar esto. Y por ejemplo, aquí me va a sacar todos los subconjuntos, que aquí estamos haciendo todos los subconjuntos, de todos los símbolos que estén en la fórmula F. Entonces aquí me va a dar, ¿qué puse? Sí, es que no puse interpretaciones. Ok, entonces ya me da todos los subconjuntos de todos los símbolos que están en mi fórmula F. ¿Y esto a qué equivale en nuestro programa? O sea, ¿a qué equivale todas estas listas? ¿A qué me puede decir? A los posibles estados de las variables. Exacto, ¿no? O sea, aquí ya estamos generando todos los posibles estados. Estamos diciendo que P y Q son verdaderas, que P es verdadera, que Q es verdadera y que todas son falsas. Y lo mismo si ponemos una R, ¿no? Tenemos una evaluación en donde todas son verdaderas, donde dos son verdaderas, donde una es verdadera y donde ninguna es verdadera. Entonces ya sabemos interpretar, o sea, ya sabemos sacar el significado de una función y ya tenemos todas las posibles interpretaciones. Entonces ya nada más falta juntarlo para que nos entregue lo que es una tautología. ¿Están de acuerdo? Serían como las filas de la tabla de la verdad, ¿verdad? Los unos y los ceros. Exactamente, ¿no? O sea,
aquí tenemos tres proposiciones atómicas, entonces tenemos 2 a la 3 posibles subconjuntos. Ok. Sí, sería equivalente a escribir 001, 000, 0010, 100 y todas esas. Ok, entonces, para que quede más claro, voy a copiar, bueno, voy a escribir una nueva función que se llama es modelo fórmula. Esta que me va a recibir una interpretación, va a recibir una proposición y me va a decir a qué se evalúa con esa interpretación la proposición, entonces me entrega un valor booleano, ¿no? Me dice que si le doy esta interpretación a esta fórmula, me dice si es falsa o es verdadera. O sea, es muy equivalente al significado, pero siento que se lee mejor así. Y con F, de hecho, usamos la función significado, pero con las variables invertidas, ¿no? Aquí tenemos F con I. O sea, es exactamente la misma función, pero con las variables invertidas. Primero recibe la interpretación y luego la fórmula. Y lo que hace significado es primero recibir la fórmula y la interpretación. Solamente es para que sea más legible, ¿no? O sea, como es modelo fórmula esta interpretación con esta F. Y ya si se evalúa en verdadero me da true, si se evalúa en falso ya me da false. Entonces si quieren ponemos un ejemplo para que se vea claro. Modelo fórmula 1. Aquí yo tengo un ejemplo, se lo voy a pegar. Que puse es modelo fórmula. ¿Qué está pasando? Es que puse otra vez, ¿no? Aquí es negación. Aquí ya la teníamos, ¿no? Sí, no le pasé una interpretación, ¿verdad? Aquí me hacía falta ponerle una interpretación. O sea, es exactamente lo mismo con los valores invertidos. O sea, primero le doy mi interpretación y luego ya me lo evalúa. Entonces, como que se lee así. Esta interpretación es modelo de esta fórmula. Y ya me dice si se evalúa a falso o a verdadero. Y ya, esa está sencilla. Entonces, Ser ajá, modelo es que de uno, ¿verdad? que de verdadero, ajá. Ese es el modelo. Entonces, es que nos faltan otras funciones auxiliares. Ponemos, déjenme revisar. Sí, claro. Nos falta listar todas las interpretaciones de una fórmula. Entonces escribo modelos, fórmula. Nuestra función se va a llamar modelos, fórmula. Recibimos una proposición, recibimos una interpretación y decimos modelos, fórmula con nuestra fórmula F es igual a los modelos fórmula. No, perdón, es igual a una lista de las I's, tal que, si se acuerdan de la clase pasada, vimos listas por comprensión, entonces esta es una lista por comprensión. Interpretaciones, fórmula. Déjame checar. Interpretaciones, fórmula de F es igual a... A lo mejor la copio para más. Ok, ya se la copié y la pegué. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que los modelos de la fórmula son todas las I. Las I's provienen de todas las interpretaciones de F y que aparte es modelo.
O sea, aquí me está dando todas las interpretaciones o todos los modelos de la fórmula, ¿sabes? O sea, me da todas en donde se evalúa a verdadero. Entonces, si escribimos aquí, otra vez tengo aquí un ejemplo. Déjenme copiarlo. Ajá. Ajá, ya tenemos aquí nuestra fórmula. Esta es negación. Y escribimos modelos fórmula. No sé si ya recargué, tal vez no. Creo que no. Ajá, entonces aquí ya me da todos los modelos en donde esta función se evalúa a verdadero. O sea, ustedes pueden probar ahí en su computadora que esta fórmula, con cualquiera de estas interpretaciones, la fórmula se evalúa verdadero. Ajá, entonces, pues ya casi tenemos nuestra función que calcula si una fórmula es una tautología, ¿no? Ya nada más falta hacer nuestra función tautología. Simplemente queremos comparar que esta, en donde se evalúa a verdadero, sea igual a todas las posibles interpretaciones de la fórmula. Si esto se cumple, entonces es una tautología. Porque si aquí están todas, de todas las posibles interpretaciones, entonces siempre se cumple que es verdadera. Entonces vamos a escribir eso. Es tautología. Tautología. Me recibo una proposición. Me entrega un bool. Me dice si es tautología o no. Y escribimos nuestro cuerpo de la función, ¿no? Ponemos tautología. Recibimos una función. Una fórmula F, perdón. Y simplemente tenemos que comparar los modelos de la fórmula F, o sea, los modelos son en donde se evalúa verdadero, y comparamos si es igual a la lista de todas las posibles interpretaciones de la fórmula F. O sea, si estas dos listas son iguales, es porque a fuerzas mi fórmula es una tautología. Porque aquí tengo todas en donde se evalúa verdadero, y aquí tengo todas las posibles. Entonces, si mis listas son iguales, es porque mi tautología siempre se evalúa, bueno, porque mi fórmula se evalúa siempre a verdadero y por tanto es definición de una tautología. Entonces, déjenme copiar mi tautología, porque no me sé ninguna de memoria. Es válida, es válida. Ajá, bueno, aquí hay una fácil. Ponemos 2.r. Ponemos esta tautología de P, entonces Q, no, entonces P. Y ya, entonces P es una tautología. No sé si alguien lo quiera hacer como ejercicio, aquí que haga la tabla de verdad de P, entonces P, y se van a dar cuenta que siempre se evalúa verdadera. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque solamente se evalúa cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, y pues P son siempre iguales, entonces es 0, 0 o es 1, 1. Entonces se evalúa siempre en 1. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿P o no P es una tautología? A ver. Creo que sí, ¿verdad? P. Ay, esperen. ¿P o no P? Pues a ver. P. Hacemos O no P. P o no P no es una tautología. No, ahí estás poniendo I, P y no. Sí, ¿verdad? Ok, sí tienes razón. Sí, P o no P sí es una tautología.
Ok, entonces ya tenemos qué es una tautología. A ver, les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo sería una función? O sea, ya con todo esto que tenemos, ¿cómo hay una función que me diga si una fórmula es una contradicción? O sea, ¿cómo se les ocurre? Sí, Igual a la de modelos. la tautología. ¿Cómo? Igual a la de la tautología, nada más en lugar de el igual, desigual. No, porque No, desigual podría ser con uno diferente, ¿verdad? Eso sería con diferente, sí. exactamente. Eso sería una... ¿Cómo se llaman esas funciones en las que no son Contingencia. Contingencia. contingencias? Claro, eso sería una contingencia. Ah, pues podemos escribir esa función, ¿no? Es contingencia. Contingencia. Estos puntos es una proposición. Me regresa un booleano. Y lo copiamos tal cual, ¿no? Aquí escribimos es contingencia. Copiamos y simplemente decimos que son diferentes, ¿no? Pero también tendría que ser mayor a 0. Cierto. ¿No? ¿Por qué no? No, sí, o sea, tiene razón. Ah, O sea, aquí tenemos que agregar aparte. ah, bueno, ahorita lo corregimos. Primero lo de contradicción. A ver, primero la firma. ¿Y quién me la dice? Ajá, ¿qué recibe mi función? Es contradicción. ¿Y qué regresa? Igual una recibe proposición. proposición. ¿Cómo? Igual recibe proposición. O sea, una proposición y me regresa pues, lo mismo, ¿no? Ahora sí, es contradicción. Ajá, están cerca de dar ya la definición de contradicción. Debe tener 0 modelos. Exacto, ¿no? ¿Y cómo escribirías eso en Haskell? Modelos fórmula F igual a 0. ¿Igual a cero o a...? Pero estamos comparando listas. La lista vacía. Ah, una lista Lista vacía. vacía. Exacto. O sea, ya tenemos contradicciones. O sea, comento esto. Ok. Una contradicción que se sepan. P y no P. Falta recargar. Ok, Ajá. gracias. Es contradicción. Ajá, claro, P y no P, ¿verdad? P y la negación de P. Ajá, es una tautología. Alguien que quiera ir a su cuaderno, libro de la clase y me dé una tautología para que probemos. O sea, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de por qué todo esto funciona? Pero no la pueden escribir con nuestro lenguaje. ¿Qué onda, Richard? ¿Cómo estás? Bueno, ya tenemos. Bien. Ok. Está muy larga su contradicción, ¿no tiene otra más cortita? A ver, dicen que esta es una contradicción, vamos a ver. Escribimos es contradicción otra vez. Sí, más bien Pegamos es una tautología, ¿no? Pues siempre es verdadero. espera. Esta P, entonces P o Q, P o P. Sí, ¿verdad? Esta es una tautología. Ajá. Vamos a ver si es tautología. Sí, es una tautología. Gracias, Richard. Ok, Israel dice que repita lo de modelo fórmula. Ok.
Nuestro modelo fórmula, primero toma una F, toma una fórmula y me regresa a una lista de interpretaciones. Y me dice que es una lista por comprensión. Me dice que toma todas las interpretaciones que son parte de todas las posibles interpretaciones de la fórmula, pero aparte que son modelo de la fórmula. O sea que cuando evalúo la interpretación en esa fórmula, me da verdadero. O sea, lo que me regresa a esta función son todas las posibles interpretaciones en donde la función se evalúa a verdadero. Entonces, por eso ya nada más hacemos esta comparación en la tautología. Si tenemos todas las posibles interpretaciones y los modelos en donde se evalúa verdadero, entonces si esas listas son iguales, pues de ley es una tautología, porque todas las interpretaciones son modelos. Y en contradicción al revés, ¿no? Tenemos los modelos, ninguno para que sea contradicción tiene que ser todos falsos, o sea que nuestra lista tiene que ser vacía. Puedo repetir lo de subconjuntos. Es una función recursiva y no hemos visto recursividad bien. Entonces, pues les explico lo que hace, no les digo cómo funciona. Dado una lista, me da una lista de listas que representan todos los posibles subconjuntos de la lista original. Entonces, subconjuntos de el 1 y el 2. Pues me da, primero que nada es una lista. Y luego es una lista de listas. Primero tiene el conjunto vacío, los conjuntos que tienen un elemento y los conjuntos que tienen dos elementos. Y ya, esos son todos mis posibles subconjuntos, que en este caso representan todas las posibles interpretaciones. ¿Alguna otra duda de lo que hemos hecho hasta ahora? No me fijé, ¿cómo se dice? No me fijé para qué servía la S en los subconjuntos. Subconjuntos. La S, bueno, de hecho no es una S, es una XS. O sea, aquí lo que estamos diciendo es una casa de patrones de una lista que tiene la cabeza, el primer elemento, y concatenado a otra lista. Pero les repito, esta parte de subconjuntos, como es una función recursiva, pues como no hemos visto recursión, pues solamente fíjense lo que hace, no cómo funciona. Es como una forma de describir la lista, ¿no? Como que el primer elemento, 2 puntos, el resto de la lista, y normalmente se utiliza X, 2 puntos, XS. X es el primer elemento, XS es el resto de la lista. Entonces, alguien que tenga una contradicción, una tautología que quiera probar. A ver, tautología, dice P y P. Sí, solo si P. Va, probémosla. Entonces, es tautología de que dijiste P, P y P, P y P, sí, solo sí, P. Sí es una tautología, en efecto. Perdón, contradicción. ¿A qué? A ver, recharras la tabla de verdad de eso. No, más bien quiero escribir una contradicción, pero se complica. Es P, sí, solo sí, no P. Es tautología P. Es una contradicción. P, sí, solo sí. Sí, solo sí. No P. Pero es una contradicción. Sí. Sí, solo sí, no P. La negación de P, ¿no? Es una contradicción. Pues sí, es una contradicción.
ver, estas están más chidas, a ver. A ver, esta está más larga. Sin albur. A ver, es contradicción. Y pegamos esto. Me No, dice es que... tautología. Ah, bueno, probémosla. Negación de P. Aquí los paréntesis no están balanceados, ¿verdad? EQ. Déjame revisar. Creo que es todo entre paréntesis. Ajá. ¿Eso es tautología? Según yo sí era. Pues, o nosotros estamos mal, bueno, o Haskell está mal, o nosotros estamos mal. Entonces sí valdría la pena revisarlo. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que hemos hecho? Porque sí hicimos bastante hoy, entonces... No es cierto, no es tautología, me di cuenta del problema. Va, entonces Haskell no estaba mal. Bueno, ¿cómo escribirían la función de es contingencia? O sea, ¿qué comparan? Es diferente a es modelo, no. A interpretaciones fórmula F. Y es diferente a una lista vacía. Ajá, exacto, ¿no? Serían las dos comparaciones. Ajá. Es contingencia de F. Es igual a si los modelos de la fórmula F son distintos a todas las posibles y además otra vez todos los modelos de la fórmula F es distinto a la lista vacía, ¿no? Creo que sí está bien, ¿no? O sea, esto es que sea una tautología y esto que sea una contradicción. Entonces, más bien sería como un OR, ¿no? Espera. A ver si es tautología. No, parece que sí es así, Ajá, ¿no? como que- Tiene que entregar uno. No, ya me confundí igual. Puede entregar uno o otro, ¿no? Sea verdadero o falso. ajá, sería como el OR y la negación de todo esto, ¿no? Ajá. Y la negación de todo esto. Así queda medio largo todo el chorizo de función, pero pues ya lo prueban con sus computadoras. ¿No también lo podrías hacer utilizando las otras funciones como auxiliares? Pues sí, podría ser, pero no se me ocurre ahorita cómo hacerlo. Pero sí, tienes razón. Entonces sería como, no es contradicción de F, o es contradicción, es tautología, ¿no? De F. Creo que sí queda bien, ¿no? O sea, si es una o la otra, ajá, no queremos ninguna de las dos, entonces ponemos la negación de la conjunción. Sí, así queda bien. No, porque no pueden ser y, porque no pueden ser contradicción y tautología al mismo tiempo. Entonces, es una o es la otra, no queremos que sea eso. Va, que va. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo
que no les quedó claro, algo que quieran que repita. Igual, este código, como siempre, se los vamos a pasar. Y pues ya, dudas, preguntas. Bueno, voy a detener la grabación.